Hola, buenas tardes. En esta ocasión les traigo un proceso que contiene tres actuadores. Este es un proceso de reborneo de un tubo de cobre, de la cual tiene la siguiente secuencia. El primer actuador va a tener la función de sujetar el tubo de cobre. El segundo actuador va a hacer el proceso de reborneo y el tercer actuador va a mover la estación de trabajo. Al inicio de la secuencia, el cilindro A sale de su posición inicial para sujetar el tubo de cobre. Cuando ya llega a su final de carrera, el cilindro B se activa para mover la estación de trabajo y rebornear la parte superior del tubo con este modelo. Ya cuando ya termina de rebornear el tubo, se retrae el cilindro a su posición inicial y justo en ese momento se activa el cilindro C, que lo que va a hacer es trasladar toda la estación de trabajo hacia esta parte, hacia acá. Entonces, cuando ya la estación de trabajo es trasladada a este punto, viene el cilindro B, se activa nuevamente para rebornear nuevamente el tubo, pero con este modelo. Entonces, después que termina su proceso, viene nuevamente, se retrae a su posición inicial. El cilindro A vuelve a su posición de inicio junto con el cilindro C, porque recuerden que el cilindro A se activó para sujetarlo y el cilindro C se activó para trasladar a la estación de trabajo. Entonces, cuando ya el cilindro B vuelve a su posición inicial, a su vez se retraen ambos cilindros, el cilindro A y el cilindro C, a su posición de inicio. Ya aplicado ya cómo funciona el proceso, vamos a empezar con el desarrollo de la secuencia. Los tres cilindros son cilindros biestables que están siendo controlados por válvulas biestables. Tenemos aquí nuestra unidad de mantenimiento, nuestro compresor. También tenemos acá el módulo digital. Cada salida con los relés, como son válvulas biestables, van a necesitar 2 relés cada uno. Entonces, se hace un total de 6 relés, en la cual van a tener con su respectivo contactor que va a activar y desactivar cada solenoide de válvula. Entonces, en el primer cilindro vemos que para la activación es Y1 y para la desactivación es Y2. En el cilindro B tenemos también Y3 activación, Y4 lo desactiva. Y tenemos que el cilindro C con Y5 se activa y con Y6 lo desactiva. Entonces empezamos el desarrollo de la programación en el módulo digital. Y aquí dentro del módulo digital empezamos a hacer la secuencia, que nos dice en el gráfico que primeramente se activa el cilindro A. Entonces, para la activación del cilindro A, nosotros vamos a necesitar un pulsador abierto para representar el pulsador de marcha y un pulsador cerrado para representar el pulsador de parada. Entonces, cuando nosotros le demos en el pulsador P1, se va a activar la entrada I1. Como es un pulsador abierto, necesitamos que esa señal se mantenga en esta línea. Para eso necesitamos este bloque llamado relé de enclavamiento. Entonces, cuando se active P1, se va a mandar señal a la entrada I1, se va a guardar la señal en RS y tenemos que enlazarla con la salida Q1, de la cual la salida Q1 va a activar el cilindro A. ¿Ya? Entonces, después que se active el cilindro A, tiene que activarse después el cilindro B, justo cuando A llegue en el final de carrera en A1. Entonces colocamos aquí el final de carrera, que es un contactor abierto, y que va a estar representado con esta etiqueta que sería A1. Entonces, cuando se active el final de carrera A1, va a mandar una señal a la entrada I3, en la cual tenemos que enlazarla con Q3, que esta salida, cuando se active esta salida, va a activar el cilindro B. Entonces, como el cilindro B se está activando,
llega a su final de carrera en B1, tiene que desactivarse ahí mismo y llegar a B0. Entonces, para ello vamos a utilizar un bloque end y un bloque NAT y otro relé de enclavamiento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner este end para crear unas condiciones. Ya. Entonces, la primera condición es que se active el letra I4, que sería el final de carrera B1. Esa sería la primera condición. Colocamos aquí, lo enlazamos aquí. B1. Ya, entonces esa sería la primera condición para desactivar el cilindro B, que la entrada I3 esté activada. Ya, luego de eso, la segunda condición es que se active la entrada I4, que sería B1. Entonces aquí lo colocamos aquí. Ya. Y como tenemos un end, tenemos que colocarle aquí una negación al inicio para que cuando se active el relé de enclavamiento deje de dar una señal de 0, pasa a 1. Entonces, como está negada por este bloque, va a dar una señal de 0 y va a desactivar el cilindro, no, va a desactivar la salida Q3. Entonces hay que retraer nuevamente el vástago, ¿no? Y para ello tenemos que activar la salida Q4. Ya, vamos a probar. Ya. Luego de eso, cuando ya llegue el cilindro B nuevamente a B0, tiene que activarse el cilindro C. Entonces colocamos otro final de carrera aquí. Ya, este final de carrera va a ser el B0. B0. Ya, entonces tenemos que colocar nuevamente condiciones. La primera condición es que este relé haya sido activado, que haya una señal en esta línea. Sería la primera condición. Bueno, no podemos conectar directamente a B0 porque todos los cilindros empiezan en la posición inicial. Entonces, cuando encendamos la simulación, o sea, cuando ya iniciemos la simulación, se va a activar directamente el cilindro C. Entonces, no queremos eso. Queremos que se active el cilindro C cuando ya el cilindro B haya regresado de B1 y esté nuevamente en B0. Entonces, esta condición end vamos a enlazarla con la salida QC. Eso lo que va a hacer es que se va a activar el cilindro C. Entonces, como se está activando nuevamente C, cuando ya llegue a su final de carrera en C1, tiene que volver a activar el cilindro B. Colocamos aquí otro final de carrera, que sería el C1. Lo enlazamos con la entrada I6. Y aquí en el módulo colocamos otra condición. Aunque no sería necesario poner una condición, podemos colocar aquí un relé de enclavamiento. ¿Ya? El relé de enclavamiento se va a activar cuando se active la entrada I6. Y este relé debe tener dos funciones. La primera función sería desactivar Y4 y activar Y3. Entonces, para ello vamos a usar este truco.
Vamos a enlazar esto aquí con Q4, esto aquí donde estaba aquí, y colocamos un NAT. Entonces esto hace que cuando se active el relé de enclavamiento, deje de dar una señal de 1, pasa a 0. Lo que va a hacer es desactivar la salida Q4 y tendría que activar la salida Q3. Vamos a colocar un OR y que esto esté enlazado a esta señal aquí de este relé de enclavamiento. Ahora iniciamos la simulación para comprobar. Aquí no se inició. Vamos a ver cuál fue el error. Aquí el error fue de que aquí no era en Q6, sino en Q5. Entonces ahí deberíamos funcionar. ¿Ya? Entonces vamos bien. Tenemos que desactivar nuevamente B cuando ya llegue a su final de carrera en B1. Entonces podemos colocar otra condición más. La primera condición es que este relé de enclavamiento último se haya activado. ¿Ya? La otra condición que es cuando el cilindro B llegue a su final de carrera en B1. Entonces, ¿en qué entrada está B1? El final de carrera B1 está en la entrada I4. Entonces les lanzamos a I4 y hacemos nuevamente el truco del END y del OR. Entonces, como en esta parte de la secuencia podemos ver que el cilindro B está activado, tenemos que desactivarlo. Entonces habría que desactivar Y3 y activar Y4. Desactivar la salida Q3 y activar la salida Q4. Entonces, como queremos activar en Q4, colocamos un OR, y como queremos desactivar la salida Q3, colocamos un END. Lo colocamos de esta manera. Y aquí tenemos que poner una negación. Podemos probar. De ahí hubo un error. ¿Cuál sería el error? De que había que esta señal enclavarla. ¿Por qué habría que enclavarla? Porque la condición está dependiendo de una final de carrera. Entonces, cuando se desactiva el cilindro B, la condición ya deja de estar disponible. Entonces, habría que enclavar esa señal para que no ocurra ese error. Colocamos aquí un relé de enclavamiento. Entonces ahí sí ya no debería presentar ni un ciclo como se estaba presentando. Ya estamos ahí perfecto. Ahí tenemos que desactivar el cilindro A y C cuando al final de carrera B0 se active. Entonces colocamos nuevamente otra condición.
siempre cuando se ponen unas condiciones así, siempre una condición va a ser el último relé que ha sido activado. Entonces va a ser este relé de enclavamiento. Y luego de que la entrada donde está el final de carrera B0, que sería en I5. Sería aquí. Ya, I5. ¿Qué tiene que hacer esta condición? Esta condición tiene que hacer dos funciones. La primera es desactivar A y desactivar C. Entonces, para desactivarlo, hay que conectarlo a las salidas Q2 y a la salida Q6. Y luego tenemos que también desactivar las salidas Q1 y la salida Q5. Podemos hacer que desactive esos relés que están activando el cilindro A y el cilindro C. Entonces, como nosotros vamos a hacer que la señal, la última, venga, desactive este relé, van a crear como un bucle y no va a salir un error. Entonces, para evitar ese error, nosotros usamos este bloque llamado bit de memoria, este de aquí. Lo colocamos justo en la salida de la condición que estamos haciendo, aquí en esta parte. Ya, no importa que esté conectado a las salidas Q2 y Q6. Ya, entonces, como queremos desactivar los relés, lo conectamos todos a la línea de la última condición, pero que sea después del bit de memoria para que no nos salga ese error. Como aquí en este relé de enclavamiento ya está ocupada esta entrada, podemos poner un bloque OR para que nos dé más puertos para poder conectar a esa entrada de ese relé de enclavamiento. Entonces, como tenemos más entrada, podemos aquí conectarla aquí a esta señal. Y también podemos hacer, bueno, por ahora ahí sería todo. Debería ahí funcionar ahí. Vamos a iniciar nuevamente la simulación. Se activa ahí. Ya. Entonces, ahí tendremos ya la secuencia completa. Si se dan cuenta, el cilindro B, cuando ya llega a B0, se desactiva A y se desactiva C. ¿Ya? Y aquí voy a dejar aquí la programación en el módulo digital para que se vea mejor. Eso sería todo.